¿Cómo están todos? Bienvenidos al episodio de la suerte, el número 13, profe. Eso es todo. Episodio número 13. Ya aprendimos después de 12 episodios a limpiar la mesa. Ya no se ve el cablerío, ya no se ve donde tenemos conectados los micrófonos. Y bueno, es también lo que comentábamos, que digo, 12 episodios nos costó trabajarlo, Ajá. pero justo, o sea, no nos hubiéramos dado cuenta si no hubiéramos empezado. Entonces creo que sirve como para lección y es, creo, el camino de cualquier emprendimiento, ¿no? Así es. Al final es una idea, lo grabamos, encontramos dónde apoyarnos, cómo conectarnos, pero solo haciendo cosas es como nos vamos a dar cuenta de cómo ir mejorando el propio producto, que no se puede, o sea, este tipo de elementos no se ven desde el no hacerlo, ¿no? No lo puedes Exactamente. prever, no lo puedes prever. Sí, Mm, Hay cosas que no suceden hasta que lo haces. totalmente. Pero bueno, ya después de haber dado como pues esta vivencia y este aprendizaje tal cual, lo que quería comentar y que no me di a entender es eso, o sea, de lo mucho que se puede aprender con el simple hecho de hacerlo, porque justo, o sea, empezamos sin tener esta idea de producto perfecto, de luz, de cámara, de lo que ustedes quieran, y el simple hecho de hacerlo, y me acuerdo que usted me lo dijo una vez, o sea, al final la intención es lo que cuenta, más allá de las formas es la intención, y eso se me quedó mucho y creo que eso es lo que hace que las cosas pasen, cuando tu intención es hacerlo, simplemente no darle más vueltas. Exactamente, completamente. Y si no lo estás haciendo, entonces es porque no te apasiona o no te interesa tanto. Digamos que el interés no, o sea, sí te llama la atención, pero el interés no está ahí, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó cuando era chavo que yo había elegido la carrera de comunicación porque yo quería dirigir cine, ¿no? Pero de pronto me di cuenta de que nunca había agarrado una cámara. O sea, ya cuando lo había decidido, no había agarrado una cámara, ya. Y en ese sentido dije, a ver, si no he agarrado una cámara para grabar algo, entonces eso quiere decir que no va por ahí, o sea, no me está llamando la atención por ahí. Y fue como me di cuenta que lo que sí me apasionaban mucho era el tema de la publicidad, las marcas, las empresas. Entonces dije, ¿qué sí me llama la atención sin que yo me dé cuenta como si estuviera agarrando la cámara? Y me di cuenta de eso, yo agarraba las expansión de mi papá y me las leía completas. Ok. Yo nunca lo había considerado. Entonces, en ese sentido sí, o sea, voltea a ver tus intereses. ¿A qué le estás asignando tu tiempo hoy? Que les encanta decir, ¿a qué le estás asignando tu atención? Exacto. Para que entonces te des cuenta de por dónde va la cosa. ¿Crees que puede ir por algún lado en algún momento? ¿No? Como yo creí que quería dirigir cine, pero la verdad es que los intereses están ahí. O sea, sí, y si a algo le estás dando tu atención, que al final te puede ayudar a detonar algo y hazlo, ¿no? O sea, aviéntate con lo que haya, con lo que tengas, para que vayas viendo si el interés crece, que es como echarle leña a esa llamita, y ves si crece o se apaga. Porque también para eso sirve el probar, para que te digas, me interesa. Vas, buscas, pues ¿qué crees? Sí me interesaba, pero no era algo que me interesaba realmente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, haciendo la pregunta, ¿por qué cree que no tomó la cámara y grabó? O sea, porque tal vez no era tanto el grabar, sino el ver el resultado final. O sea, ¿por qué no dio ese paso? ¿Cree que haya sido un tema de interés? O tal vez, como me pasó a mí en mi canal de YouTube, que tardé tanto en hacer mi primer video, pues sí, hasta cierto punto por miedo. Eh, no, puede que haya sido el tema del miedo, pero nuevamente me voy a los temas de interés. Cuando algo te interesa, ni lo piensas. Ya. Así ni lo piensas. O sea, lo agarras, lo haces y ya. Por ejemplo, eh, precisamente en la universidad empezaba todo el tema de tecnología, diseño, se llamaba diseño multimedia. Yo creo que ya lo había platicado en algún momento. Yo manejé las primeras versiones de Photoshop y de Illustrator, por ejemplo, ¿no? Ok. Ahí ni lo pensé. O sea, lo que había ahí, lo que se podía hacer era mágico. Y Ya. entonces, ¿qué fue lo que? O sea, de inmediato a la computadora y a manejarlo, ¿no? Ok. Ahí el miedo no existía, el interés era alto, órale, y entonces Ya. lo agarré.
puede ser como una combinación, ¿no? Porque Sí. decir, o sea, miedo siempre lo va a haber, pero ¿cuándo ese interés va a ser más fuerte que el miedo? Creo que eso es Exacto. como lo que te va a detonar y se me hace interesante justamente esa separación de... Porque yo en algún momento me pasó de decir, a ver, es que sí me interesa esto, pero ¿por qué no lo estoy haciendo? Ujú. Y yo creo que es eso, o sea, no te interesa lo suficiente Exacto. porque cuando te interesa, y creo que lo podemos ver en cualquier historia de atletas, de emprendedores, de todos tienen miedo, Sí, pero lo hacen a pesar de... así es. O ni siquiera lo piensas, o no está en el radar, ¿no? Sí, O sea, digamos que ese ejemplo, fíjate que nunca lo había reflexionado, pero sí, o sea, cuando yo vi Photoshop, lo que se podía hacer, cuando podías programar, hoy como programo mis presentaciones de clase, por ejemplo, para mí me sigue conectando ese tiempo en el que yo diseñaba con Director, así se llamaba, Director era este programa que podías generar animaciones de un multimedia. órale, Y entonces, gracias a que yo manejé ese programa y que manejé Photoshop y que me gustaba la fotografía, hoy tengo las presentaciones que tengo. O sea, ensayo. entonces, y nunca hubo, o sea, nunca hubo miedo, porque Ya. sí identifico el interés con miedo, ¿no? O sea, sí lo logro identificar, pero en esa fue de, no manches, eso hace y me aventé, Ya, ¿no? Eso, que a veces sí hay cosas, por ejemplo, si alguien me hubiera dicho, oye, pues vente, vamos por una cámara, y creo que sí lo hubiera intentado, ya. ¿no? Pero sí también en términos de intereses personales, creo que sí hay un momento en el que dices, pues sí me interesa, pero no tanto, ¿no? Porque hasta que dices, Sí, ya ¿no? cuando lo postergas, se te olvida, creo que ya puede ser como un Sí, indicio. Y justo aquí en el celular quería buscar el episodio donde hablábamos de el no tener miedo y el cómo eh, justo actuar a pesar del miedo, no tenerle miedo a explorar nuestros intereses, que tal cual esa es el nombre del episodio. Entonces déjeme lo busco rapidísimo. Para quien se quedó picado con esto que hablamos, ya lo encontré, es el episodio 6, que hablamos de las claves del éxito de Walt Disney, poner límites a la creatividad y vencer el miedo. Entonces, en ese episodio nos echamos un buen clavado a este tema que hablamos y que justo ahorita salieron cositas nuevas. Entonces, por si lo quieren complementar con ese episodio, pues súper recomendado. Y justo antes de tener esta introducción a este tema que salió de sorpresa y qué ajá, padre que lo pudiéramos retomar porque siguen saliendo estas joyitas, estos insights que no habían salido antes, iba a darle introducción a la otra tarea que me había encargado, ajá, que tal cual fue, investígate de African Safari. No me dijo nada más, yo dije igual y pasó algo, hubo ahorita alguna crisis de marca, ajá, y me eché mi clavado y cómo es interesante siempre ver la razón por la que nace la empresa, ¿no? Que al ok, final fue a lo que me remití de, ok, pues ¿de dónde empiezo? Pues empecemos desde el inicio, pero pues antes de desmenuzar, así como en algún otro episodio le pregunté, ¿cuál era la intención de esa pregunta o de esa tarea, profe? muy bien. Es que quiero llegar a un punto importante de definición de marca y definición de propuesta de valor de marca y si lo están cumpliendo o no. Entonces, Definición de marca y ajá, definición de propuesta de marca son esas dos. propuesta de valor de marca. Ok, Así es qué soy, ¿no? Y qué ofrezco. Definición de marca es qué soy. Definición de qué ofrezco es mi propuesta de valor. ¿La tengo clara? ¿No la tengo clara? ok, Y tengo claro qué soy, quién soy, o no tengo claro quién soy, qué soy, porque si no tengo claro quién soy, qué soy, no tengo claro ni lo que ofrezco, ¿no? Entonces, si quieres, platícale a nuestro público qué investigaste sobre África, su historia, platícanos un poquito de cómo surgió, etcétera. pues justo me remití yo a los inicios de esta persona, que se me olvidó el nombre, pero el apellido es Camacho. Ajá. El nombre es Carlos, Es el Capitán Camacho, así se le. Capitán Camacho, justamente. Bueno, vamos a decirle mientras Capitán Camacho. Me di cuenta que la verdad era todo un personaje
y que era, o sea, lo vinculé tal cual con estos emprendedores tipo Walt Disney, Ajá, tipo un poquito Steve Jobs, de siempre estar haciendo algo nuevo y era una persona que le encantaba la aventura. ajá, O sea, para dar nada más así como un contexto, o sea, me enteré que produjo películas ajá. donde Edith González, que hasta la ubico por mi mamá, de pequeña actuaba, Ajá, rompió el récord del viaje más largo en globo aerostático, ajá. eh, también tenía una pasión por las carreras de lanchas de motor, o sea, que en mi vida me había imaginado eso, o sea, yo sabía que era una persona que le encantaba pues la vida silvestre, los animales, Ajá, pero cuando te enteras de esto dices, oye, o sea, ¿en qué momento le daba tanto tiempo? Y lo vincula a lo que platicábamos al inicio, o sea, cuando esa pasión por tus intereses es más grande que el miedo y te hace estar en todo. Pero bueno, para no salirnos del tema, justo, o sea, una persona que desde siempre le encantó la vida silvestre, perdón, de orígenes humildes, papá se dedicaba a arreglar zapatos, ¿ok? A arreglar zapatos y bueno, fue el que tal cual logró el sueño americano, se fue a Estados Unidos, ajá. que empezó como locutor, que fue como se hizo de nombre. Ok, Después creó una cadena de medicamentos de farmacias que se llamaban Farmacias Mayo o Medicamentos Mayo. ok. Creo que los importaba, ya no me metí a full investigar. Ajá. La cosa es que, bueno, generó un buen ecosistema de ingresos, por así decirlo, de sus negocios, de pues estar siempre movido y en todo, y que con los viajes que lograba hacer, pues capturaba animales, porque eso nos decían, o sea, eso platica su hija, Amy Ajá. Camacho, que hace justo 3 años falleció, Así es. pero lo comenta que como estaba pues permitido la captura, pues Sí. su papá se iba de viaje a África y traía los animales, pero los traía justo para cuidarlos. Las mismas escuelas ya iban a la casa del Ajá. capitán Camacho a ver a los animales porque veía cómo convivían y pues yo creo que se traduce en cómo él, o sea, yo lo describiría como esa vibra, o sea, ya Ujú. para que tengas distintas especies y todas convivan es porque pues también debes de tener ahí cierta chispa, cierta vibra con los animales. Entonces se ve Ajá. que le encantaba. Entonces, esto me fascinó porque conocer todo esto y después ver lo que hoy en día es African Safari y decir, wow, esa persona lo logró, dije, qué chingón, mis respetos. Y bueno, luego fue el suceso donde lamentablemente falleció y por culpa de unos visitantes, ya este parque que abrió en 1970, se bajaron al área de los leones Ujú. y pues el capitán Camacho, por justamente querer salvar a la familia, pues trató de quitar al león. Uno de los primos, me parece, de la familia ahí de capitán Camacho, platica que ni siquiera quiso matarlo, no quiso dispararlo, o sea, tal cual era tanto su amor que pues, hizo a punta de, pues sí, golpes, digo, es un león, no es como que lo Ajá. estuviera maltratando, es hasta como una, entre animales de defenderse, Ajá. para que lo entendiera el león, y bueno, ahí, lastimosamente falleció. A mí lo que me impresionó es que creo que eran 4 hijos, Ujú. pues Amy Camacho fue la que rescató esta pasión y se le ve, o sea, se le ve en cómo hablaba, en cómo te platicaba de su papá, y a lo que voy con todo esto es que entiendo por qué African Safari es tan grande hoy, y es que se ve en la pasión de quien lo creó Ok, totalmente. ok. Muy bien. Ahora, en este sentido, ¿qué es África? Es, Un parque, bueno, ajá, tal cual la definición de qué es, ajá, ¿qué es? por lo que leí, a la misma Amy lo definía como un parque de, creo que lo anoté por acá y no, un parque de conservación, creo, un parque de conservación animal. Un parque de conservación. Ujú. En ese sentido, ¿qué significa? ¿Qué significaría conservación? Claro, sí, porque ahorita tal cual es una atracción, si lo vemos así, ¿no? O sea, el visitar hoy African Safari, pero al final es una atracción que está siendo realidad gracias a esta labor de conservar la vida silvestre. No sé si de conservar, porque justo necesitaríamos ir a la definición, porque al final recordemos que algunos animales sí son rescatados, Ajá. pero no todos, entonces no sé para dónde va. Precisamente ahí está el meollo del asunto de África Safari. Es un lugar para rescatar animales Ujú. y entonces, ok, yo sé que mi esencia es científica orientada, por ejemplo, como le hace a Animal Kingdom, ¿no? En de Disney.
Animal Kingdom tiene laboratorios, tiene especialistas en animales, en ciertas especies. Ok. Y entonces, si los voy a rescatar, entonces hago parte de esta atracción, los laboratorios, los especialistas, el que tú veas qué están haciendo y por qué lo están haciendo y lo entiendes. Ya entiendo, este es un parque de recuperación es que te lo pedí por los nuevos espectaculares, ¿no? Aquí son mimados, ¿no? Exactamente, y también por eso me llamó la atención, porque sí, los están en varios lados, porque tal cual, yo también los vi, son como 5 o 10 ya en distintos lugares de, aquí están bien consentidos, Aquí están ¿no? bien consentidos. Entonces, a ver, una es, soy un parque que ayuda a rescatar animales, entonces lo que hago es traer animales, los rescato, la gente puede ver lo que está sucediendo y conoce todo el show, digámoslo así, todo el espectáculo va orientado a educar con respecto al rescate de animales y la conciencia que tendríamos que tener para que no les pase eso. Ok, Conservación, ¿qué es conservación? ya. Por ejemplo, porque hoy las instalaciones y el recorrido no está de acuerdo al tema de rescate. No. Conservación. A mí me pasó, fuimos creo que fuimos antes de pandemia o despuesito de pandemia. Ah, sí, despuesito, terminando pandemia, fuimos a African Safari. Ok. Y vi la fosa de a los pobres changos, y vi a los hipopótamos. Ahí fue cuando me salió la pregunta. Dije, ¿ese es el hábitat que necesita un gorila, orangután, chimpancé, hablando de especies específicas? ¿Ese es el hábitat? Si yo me digo un parque de conservación, ¿eso Sí. ese es el área? Me digo un parque de conservación y así deberían de vivir los hipopótamos o sea, son creo que 3 o 4 hipopótamos en un estanque mínimo. Sí. Para mí, por lo tanto, y al final, ¿no? Obviamente lo estoy midiendo con estándares Disney, que también de repente han salido algunas declaraciones, es que no somos Disney, entonces, ¿qué eres? ¿No? ¿Y quién declara? O sea, en la industria, por así decirlo. en la industria y de los directivos de África, han dicho que no, es que no somos Disney. Ah, ok. Ok. ¿Qué eres? Si eres un parque que rescata animales, pues al menos y los mimas, como dice tu espectacular, Ya. para cómo están los chimpancés, para cómo están los hipopótamos, creo que no, ¿no? Y qué interesante que dice eso, porque antes de irme a la biografía, pues, del fundador, me metí a la página para ver qué encontrabas y no encuentras nada. No encuentras ni siquiera de justo la definición de qué son. Todo lo que ves en la página son paquetes tal, paquetes de las jirafas, paquetes de rinoceronte, suscripciones. Y es como de en qué, o sea, ¿dónde está Tu magia. exacto? ¿De dónde está sustentado todos estos productos que me estás mencionando? ¿Por qué existen? ¿No? ¿Cuál es la razón de ser? Y tal cual no estaba. Entonces, ahí yo pensé que justo iba por eso. Y sí, o sea, efectivamente sí iba por ahí. Y qué interesante. Y rescato algo que también ahorita me está haciendo clic. Que en este documental hablaban de que antes del ataque de este, era un leopardo, creo, no me acuerdo qué animal fue el que atacó al capitán, estaba haciendo un show con los animales. Al estilo circo. Exactamente. Entonces, ahorita ya me hizo clic hasta cierto punto perder un poquito la magia, pero pues no, o sea, tal vez no se perdiera si fueran como honestos con el verdadero propósito de, ¿no? Así es. Entonces, y ese es no entender tu marca, no es entender, y que quizás pudo salir por un interés de lo exótico, ¿no? Porque puedo entender, yo me acuerdo, yo conocí al capitán a través de la tele, en Fantástico Animal se llamaba el programa, Ah, ok. en Fantástico Animal, y él era de los que aparecía, ¿no? Y de repente se hablaba de African Safari, ¿no? Y era este tema de, pues sí, conoce lo exótico, ¿no?
Sí. En aquel tiempo también hay que decirlo, en los 80s, era exótico los empresarios que se iban a cazar a África, ¿no? Y que traían sus trofeos, ya sabes, las cabezas o las pieles de los Sí. animales que cazaban. Entonces, sí puedo entender que había como una especie de amor hacia los animales, Ok. pero ¿para qué te los traes? ¿No? O sea, había una Sí. especie como de como hoy igual también hay gente de esos ricos que tienen sus leones y sus leopardos. O sea, sigue existiendo ese de, ¿por qué? Pues es un tema de poder. Ok, va. Imaginemos que eso fue lo que origina al pato. Puede evolucionar, completamente de acuerdo. Pero no ha evolucionado porque no se han preguntado que, ¿Para dónde? ¿para dónde vamos? ¿Rescatamos animales? Entonces, concentremos nuestra propuesta de valor hacia eso. Claro. Construyamos laboratorios, traigamos y que se haga investigación de medicina para animales aquí y entonces seamos un atractivo mundial en donde, así como hay medicina del deporte, medicina animal, y aquí se están efectuando, o sea, esos casos raros que dices, órale, no manches, ¿no? Se recuperó, no sé, se recuperó un halcón que había perdido un ojo. Claro. Y todo lo que se hizo para que se recuperara, y ya está en su hábitat natural, recuperado y cazando por el trabajo que hicimos. Ese es el enfoque si te dedicas a rescatar animales. Claro. Si te dedicas a conservar animales, ok, ¿qué es conservar? Dímelo. Y si me estás presumiendo que están consentidos, pues al menos No sé. darles un hábitat más, o sea, muy, muy, muy cercano a lo que tendrían que tener en su hábitat natural. Sí, 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 sí. Digo, qué buen ejercicio para uno como consumidor, porque, digo, al final yo vi este documental, o sea, sí te logra empapar y al menos de lo que te cuentan, te hacen enamorarte, pero claro, o sea, al final entendamos pues esa intención inicial, ¿no? Y tal cual hizo la pregunta, o sea, ¿por qué privar a un animal de su hábitat natural para traértelo por exótico? Porque ese mini documental que está, sí hace hincapié de eso, que le gustaban mucho los animales exóticos. Así es. Y lo ligo ahorita con un canal que sigo que no sé si ubique este personaje, es Frank de la Jungla, tuvo varios No. programas en Animal Planet Ok. sobre los animales y él justo se separó de la televisión para irse a vivir, está ahorita en Tailandia. Ajá. Vive en Tailandia, compró muchas hectáreas de espacio para justamente rescatar los animales y él dijo, yo en la tele, claro que tenía que hacer el show para que vieran y lo que sea, pero a mí lo que me encanta es los animales y a mí como me encantan los animales, yo no voy por un animal para quedármelo. Yo literal a los animales, o sea, los tengo en mi refugio porque tal cual el proyecto que tiene es un santuario, Ok. donde todos los animales que por tráfico intercepta, que porque van a demoler cierta área, pues los animales están desplazando, él los rehabilita y está clarísima su misión y se le ve. Y me hace, ahorita ya me hizo ruido el decir, a ver, esta persona que, el Capitán Camacho que decía justo su amor por los animales, o sea, ¿cuál era realmente ese amor, no? ¿De dónde era la intención? Y digo, ¿hasta qué punto también se puede desmeritar? Porque ahí entra ya un conflicto, porque creció mucho Puebla, fue una inversión importante, turismo y lo que tú quieras, pero creo que ya hoy en día, si bien tal vez en ese momento no lo veían, hoy en día es una oportunidad para que digan, a ver, sabemos que esto empezó tal vez con este objetivo, Ajá. pero hoy queremos darle la vuelta, ¿no? O Exacto. algo. Exacto. Y que es, o sea, y esa parte crítica es lo que a muchas marcas les está sucediendo. Entender quién soy y cuál es el impacto que quiero hacer en el mundo. En términos de un Africam, el impacto es importante porque hoy el tema está en la sustentabilidad del planeta. Y es decir, o sea, tienen una gran oportunidad, fantástica oportunidad, por ejemplo, ¿no? El que tienen uno de los rinocerontes blancos, que ya no existe.
Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? No, nada más tenerlo ahí ¿no? Es una Sí. intervención. ¿Qué estás haciendo ya a nivel mundial como para poder elevar, la población de rinocerontes blancos y dos, seguir trabajando con respecto a que los poachers, que se les llama en África, los que cazan rinocerontes y cazan elefantes para quitarles los cuernos, ¿no? ¿Qué estás haciendo con respecto a esto? Claro. Y entonces tu propuesta de valor tendría que ir, tu página web tendría que hablar de eso, ¿no? Tendría que hablar de todo el trabajo científico, de movimiento que estamos haciendo desde África para, ¿no? Y entonces no nada más me concentro en ciertos animales, los que tengo aquí, sino me concentro en lograr una conciencia ecológica y sustentable de la gente. Órale, ahí sí ya te lo compro y además cuando te visito se ve, se palpa, ¿no? Sí, claro, o sea, al final el que tu propósito sea hacer conciencia, pues no quiero decir que te quita responsabilidades, pero hace menos ruido a que la gente que se hace estas preguntas y dice, a ver, ¿por qué si dices que eres un parque de conservación? ¿Por qué los tienes en estas condiciones, no? Pues sí. Pero ya si me dices tal vez que es para, voy a ponerlo en palabras más simples, para que simplemente la gente tenga un primer contacto con los animales y sea conscientes, dices, órale, no justifico que estén en esas condiciones, pero al menos ya no siento que me estás simplemente Y adornando, podrías ¿no? tenerlos mejor, ¿no? O sea, además, ok, voy a dársela. Sí, Es para que la gente pueda tener contacto con animales con los que no tendría contacto más que yéndose a África y no todo el mundo tiene dinero para ir a África. ajá. Ok, sale, te la compro. Pero con esas instalaciones, ¿no? O sea, Y teniendo el espacio que tiene, porque de poder puede. Y se me hace interesante esa pregunta, o sea, ¿por qué no han pensado en eso? Yo, la verdad, tiene años que no he ido a African, pero recuerdo que había zonas muy bonitas donde decías, wow, sí se ven libres hasta cierto punto, pero otras áreas donde justo eran más chicas, donde no por ser chimpancés que ocupan menos espacio, les vas a dar un espacio que para nosotros se puede ver grande, pero sabiendo que su hábitat no es esa, así es. pues dices, O sea, nada más hay que ver, los gorilas viven en un tipo de selva vida. Y aquí están en lo que se le conoce como una sabana. No es lo mismo, ¿no? Los chimpancés también no viven en una sabana, viven en una jungla. Entonces, los orangutanes, eh, o sea, ¿quieres conservar? Pues darles un hábitat muy similar a lo que tendrían. ¿Quieres rescatar? Entonces, ese que está ahí ya debió de haber estado, o sea, no debería ser el mismo que voy a ver mañana exacto, o en cierto tiempo porque es un orangután que rescataste y que lo pusiste nuevamente en su hábitat natural, que ya lo recuperaste y entonces trajiste otro, órale, y que lo estás recuperando y entonces, pero necesitas ciertos cuidados para que pues no tenga tanto trauma, ¿no? Y no se le olvide cómo era su hábitat, ¿no? totalmente. Y creo que también es un ejercicio para los consumidores de justamente decir que seguimos apoyando y y que tal vez no estamos conscientes de que estamos fomentando, ¿no? Porque es como lo platicamos en episodios pasados, los jeans, el trabajo que cuestan hacer, lo que contaminan, Así. y hoy en día, pues sí, es un trabajo difícil como consumidor hacer el cambio, también por esta parte de que pues hacemos lo que nos es más fácil, lo que es más flexible. Pero justo cuando hablamos de un cambio que podemos hacer de manera consciente y en donde sí podemos impactar, pues animar a hacerlo, ¿no? A decirle a las empresas, oye, ¿tú qué quieres que me enamore de los animales? Pues, ¿por qué no mejoras esto? ¿Por qué no mejoras tal cosa? O sea, entonces Así es. me hace mucho sentido y mi duda es qué va a pasar ahorita, porque yo no sé si después de Amy Camacho, pues haya una persona realmente designada, si bien ya no de la familia, pues que al menos tenga una filosofía o tenga
un norte para dónde quiere ir y qué mejor que sea una persona que se dé cuenta de esto. Hasta donde yo sabía, había un elemento de la familia que fue el que puso la experiencia aquí en Explanada. No sé si supiste que había una experiencia No, de salvar a los rinocerontes precisamente. órale, no sabía. Hasta donde yo sé, él tenía digamos que la capacidad para hacerlo. Yo siento hoy que Africam tiene la gran oportunidad de transformarse en ese ejemplo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque yo hasta lo vería hasta en temas de arquitectura sustentable, ¿no? Ok. Es decir, cómo recolectamos agua, cómo dividimos los usos del agua. En el mismo baño que te lo digan, ¿no? Pues mira, para poderle bajar al baño estamos utilizando el agua que se rució de no sé dónde, Ya. ¿no? Además, ¿no? Los baños están para el perro, están horribles, la verdad. O sea, yo no me gusta ir al baño en África. Ok. Entonces, tendrían que reconfigurarlo para hacer un ejemplo de este es el futuro de la sustentabilidad y así tendríamos que estarlo pensando. Y yo hasta me saldría del tema de los animales para empezar a ir al tema de las plantas, ¿no? Ok. Que es, por ejemplo, hablar de qué por regiones, no sé si sabías esto, Raymond, pero hay plantas que ayudan a otras plantas, ¿no? Y que crean todo un ecosistema de plantas, aunque sean especies diferentes, pero porque viven, por ejemplo, de la tundra, o de la sabana, o de la selva, por el hecho de que viven en el mismo ecosistema climático, etcétera, se apoyan unas plantas a otras. Órale. Y eso crea una creación de todo un ecosistema que da alimentación a animales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo llevaría, es la gran oportunidad de África para llevarlo hacia allá tenemos que hacer una conciencia sobre ecología y sustentabilidad y ecosistemas de la gente. Ahí está nuestra propuesta de valor, ahí está nuestro impacto para el mundo. Una es darles un hábitat digno a los animales que ya tenemos aquí. O sea, eso se necesita, yo creo que de ya. Sí. Pero urgente. Y otra es, si ya les vamos a dar un mejor hábitat, entonces también vamos a hacer una transformación completa que África sea un ejemplo de sustentabilidad. Cómo se recolecta agua de la lluvia, cómo se divide el uso del agua, cómo se hace arquitectura sustentable, tomando en cuenta materiales orgánicos como el adobe, ¿no? Que hay unos ejemplos hasta en mismo África de la aplicación de métodos ancestrales de construcción Ya. con la mezcla de conocimiento nuevo. Todo eso lo tendrías que ver. Sí, no eres Disney, pero tienes que estar a ese mismo nivel. Nuevamente nos volvemos a la sofisticación del consumidor. Y ahorita que me dice eso, o sea, me hace sentido que Africam ya se puede apalancar del foco que tiene, o sea, de gente va a seguir teniendo, haga lo que haga. Sí. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. Pero, ¿por qué juntando este camino que podría tomar African, lo ves que en lugar de todas las actividades que sea que montar al caballo, que darle de comer a esto, justo, ¿por qué no hacer una estatua de adobe? Yo qué sé, pero ya empezar a involucrar pues de manera consciente a tu público, Sí. porque tal cual ahorita pues el mensaje de Africam ni siquiera es como conserva la vida animal, ayuda a un animal si lo ves en la calle, o sea, ese mensaje no está. Ajá. Como bien dice, ahorita al menos el mensaje que dan con sus espectaculares es aquí los consentimos. Ajá. Y ya tan solo ese mensaje pues no hace match con lo que pasa realmente. Con lo que ves. Exactamente, es por eso que a mí me hacía ruido el decir, entonces aquí ya no veo tan claro que alguien tome la batuta y diga para acá vamos. O sea, yo creo que van a estar en el limbo si no toman justo pues un camino, tal cual. No debe de ser esto. Esta es una gran opción, pero que al menos tengan algunas otras contempladas y no se sigan, como lo hablamos en el capítulo anterior, con esta inercia. Así de decir, esto lo hemos estado haciendo siempre. Yo cuando entré a su página, pues hasta me abrumé de
paquete, literal era paquete con jirafas, paquete con rinoceronte, paquete todo con animales y luego, o sea, ¿qué más hay? O sea, entonces, ahí lo que me estás diciendo es que tus animales son tu fuente de ingreso, o sea, el show, el espectáculo, el paquete, son los animales y ya. Entonces, ya hacerse esas preguntas está interesante porque entonces ya no vas, no es que no vayas contento, pero ya exiges un poquito más, ¿no? Sí, y nuevamente, considerando la sofisticación de tu consumidor, recordemos cuánto cuesta ir a África. No es barato. 400 pesos creo la entrada promedio Exacto. por persona. Por persona. Entonces, eso quiere decir que te estás dirigiendo a un público, ¿no? Que ese público que puede pagar 400 pesos por persona, imaginemos que van 5 personas en el auto, ¿no? Son de esas Sí. personas que al menos van una vez al extranjero al año. Al menos una vez. Al menos. Ok. Entonces, estás hablándole a un consumidor sofisticado que tiene cierto nivel de conciencia sobre temas de ecología, sustentabilidad, ¿no? Y entonces, mi producto está a la sofisticación de mi consumidor. Y no sé si tan sofisticado, profe, porque yo creo que si estuviera o fuera muy sofisticado este consumidor, habría mucho más noticias, fotos, videos de decir, mira, esto África, esto no me late. O sea, yo siento que ahí es un poquito, siento como borreguitos, vamos a África, yo incluido, porque antes de hacer este ejercicio, pues sí, no me daba esa tarea de decir, a ver, realmente África me está haciendo un bien a los animales o qué está haciendo. Ajá. Pero bueno, regresando un poquito, o sea, yo siento que pues sí su mercado abarca un poquito más, no hay tal cual. Sí, pero hay que considerar que en ese sentido sí estamos hablando ya de una mayor conciencia sobre el entorno, sobre el planeta, sobre la salud, sobre por ejemplo, temas del agua, ¿no? Ahí está el impacto. Su impacto directo, por ejemplo, la laguna de Valsequillo, ¿no? Ahí está su impacto directo. O sea, si además, o sea, si agarrara el tema de la vida sustentable, natural, orgánica, o sea, si lo agarrara como su bandera, entonces primero lo implemento en el parque, le muestro a la gente cuál es el futuro, es más, hasta dentro del parque es huertos urbanos, por ejemplo, ¿no? Cómo llevar una granja de manera digna para los animales, por ejemplo. Ya. Y de ahí entonces ya lo puedes ver, ya lo puedes palpar en el parque. Ahora entonces nos vamos a poner a impactar lo primero inmediato que tenemos, que es la laguna de Valsequillo, ¿no? Entonces, creo que tiene una gran oportunidad. Creo que es el momento precisamente para African para poder repensar qué son y cuál es su propuesta de valor y actuar en consecuencia, ¿no? Precisamente, o sea, digamos que el invitarte a platicar de este tema es porque vi ese espectacular y aquí los tenemos bien consentidos y yo así de, ¿qué es bien consentidos? ¿No? ¿Cuál es el significado? Porque al menos para lo que me impactó de los primates que son los chimpancés, orangutanes y gorilas que tienen ahí mezclados y los otros tipos de changuitos y los hipopótamos, al menos desde esa perspectiva, no. Rescato, entonces, ¿qué hacen ahí todavía los animales que rescataste? ¿Por qué no los regresas a su hábitat? Sí. Conservo, pues no están bien conservados. Y además, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿De qué se trata tu marca? ¿Y cuál es tu propuesta de valor? Y ligo mucho esto con la oportunidad que hoy las personas tienen, con este ejemplo que le cuento de esta persona, que ya me acordé, el nombre es Frank Cuesta, que estuvo en Animal Planet, tuvo varios programas que tenían que ver con animales, también era conocido como Wild Frank, porque es un brother que vive en Tailandia y si ve una pitón, te platica, este es una pitón, tiene estos colores por tal, este es a la distancia a la que no me puede atacar, si me muerde él mismo lo dice, si me muerdes porque yo le estoy chingando, pero le estoy chingando para enseñarles a ustedes, y el chingar en el sentido de decir, pues me estoy enfrentando, no es como que le esté molestando. Y a lo que voy es, creo que esta persona realmente
le creerías lo que Africam dice que hace, porque él mismo es muy transparente. Dice, yo ahorita vivo de YouTube, de los ingresos, porque claro que las marcas quieren venir a inyectarme dinero para colgarse la medalla, y yo les digo, no. O sea, greenwashing. Exactamente. Hasta con los mismos creadores de contenido, él ha dicho, yo le he negado a creadores de contenidos grandes la venida porque se les ve en ellos que nada más quieren hacerlo por las visitas. Y de hecho con esa persona pasó un caso súper interesante. Vio esta persona, Frank de la Cuesta, un video de un español, youtuber, que compra una capibara. Compra una capibara y lo primero, este youtuber ya vive en mansión con sus amigos, y lo primero que hace es a la capibara mandarla a la alberca. No, pues que está nadando, está bien feliz. Después de la alberca ven como en la casa pues ni siquiera puede caminar por el tipo de piso. Frank de la Cuesta sacó un video reaccionando, tal cual mentándole la madre, de decirle, oye, es que eres un inútil, o sea, tu alberca tiene cloro. ¿Cómo vas a poner una capibara en una alberca con cloro? No es que estuviera feliz corriendo en tu suelo, es que tenía miedo. Esa capibara se estaba... Y literal, es porque usa malas palabras. También una vez que lo hace se estaba eso de miedo. Y salió algo muy padre de todo esto. Después de que Frank Cuesta sacó ese video, que justamente todos se pusieron del lado de Frank, de decir, ya sabe, mucha gente que también no tiene mucha conciencia, pero decía, ay, sí, es un maldito. Sí, decir, a ver, pero bueno, ¿tú qué haces, no? ¿Qué haces diferente? Pero bueno, ese es otro tema. Esta persona de que compró la capibara lanzó un video pidiendo disculpas, diciendo, o sea, lo hizo bien en el sentido de decir, sí, la cagué. Frank de la Cuesta vio tan natural, tan auténtico esa disculpa, que lo invitó a Tailandia. Fue a Tailandia y realmente cuenta y graban los dos como esas 2 semanas tal cual fue de enseñarle a esta persona a decir, mira, esto es una capibara, porque de hecho esta persona que compró la capibara veía sus videos. Entonces, pensando que hasta sería cool, exactamente, pues cómo le salió. Digo, al final salió algo bueno, pero habla de cuando las personas, en este caso Frank de la Cuesta, tienen tan claros sus valores, lo que puedes llegar a impactar. O sea, él tal cual educó a una persona que tiene millones. O sea, en su YouTube tenía, yo creo, 10 millones de personas, que le dijo, es que no te das cuenta de que 10 millones de personas están pensando que comprar una capibara es divertido, es cool. Entonces fue muy padre. Es un símbolo de cuando alcanzo este poder de dinero. Exacto, o sea, tal cual. Ya luego le mandaré los videos y se los dejo en la descripción porque son muy interesantes esa historia. Es padre que los pongas en la descripción para que los vean. Los vamos a poner y, o sea, está muy padre. O sea, al final hay este complemento de que ya después de tu experiencia, Frank dijo, o sea, sí, yo sé que la cagó y el cague que le metí fue fuerte, monumental. Fue fuerte, pero lo bueno que salió de eso, y creo que es tal cual esa oportunidad que hablamos que puede hacer Africam y puedes hacer cualquier empresa, cuando tiene tan claro que no le da miedo decir, eso está bien, eso está mal, eso es lo que represento. Así es. ¿Para qué a veces buscar el hilo negro cuando es empezar con lo sencillo, no? Con lo sencillo. Y lo sencillo, ¿no? Es ¿de qué se trata mi marca? ¿Y cuál es la propuesta de valor que ofrezco? ¿Cuáles son los valores que tiene mi público meta? Los valores en términos de, o sea, ¿para dónde está yendo la forma de pensar de mi público? Y entonces, sí tienes y necesitas tener la capacidad de evolucionar. Más cuando se habla ya de ciertos temas como lo que son la vida, ¿no? No hablemos ni de animales ni de seres humanos, de la sustentabilidad, la vida en nuestro planeta, que comienza a ser un tema crítico. Y las generaciones cada vez más son más y más conscientes al respecto. Entonces, en este sentido, la lección es, estoy comprendiendo mi marca, tengo claro cuál es mi propuesta de valor, cuál es el impacto que quiero hacer en el mundo, y puedes estar en el sector industrial, pero aún así haces un impacto en el mundo. Entonces, ¿de qué se trata mi marca? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Y hacia dónde necesitamos ir, ¿no? Junto con nuestro público meta o nuestro mercado meta.
Y esto tiene que ver también con el valor compartido que hablamos en su momento hace unos episodios, ¿no? Sí. Ya como emprendedores, como empresas, ya es una responsabilidad, ya no hay que verlo desde el lado de qué tema va a pegar ahorita, qué Ujú. tema es el crítico para el que yo me pueda sumar y que mi marca tenga viralidad. No, o sea, esto ya tiene que ver con una parte más personal de decir cómo yo quiero impactar o cómo yo quiero dejar el mundo. Entonces, creo que ya es casi una obligación de nosotros pensar en eso cuando pensamos en nuestra empresa Sí, o en nuestro emprendimiento. De hecho, lo veo ahorita con un ejemplo muy claro en donde trabajo. Tenemos campañas de reciclado. ok. Durante 6 meses tenemos todavía una campaña donde tú nos traes una bolsita llena de tantas de estas cositas que vendemos Ajá, ajá. y te vamos dando un sello. Ok, Te damos un sello, a los 3 sellos hay un regalo, a los otros 3 hay otro regalo. ok. Nos dimos cuenta de cómo la gente a veces hasta abusa y nos han llegado a bolsas literal con piedras, con otra bolsa dentro para que haga volumen, Ahora. por el simple hecho de decir, es que yo quiero mi regalo. Ajá. Y ahí o sea, yo mismo decía, es que también la culpa la tenemos nosotros donde estamos, porque a ver, ya nadie, todos sabíamos que esto iba a pasar. Ajá. Está la gente que ya te reciclaba sin que necesitara una campaña, que es lo que buscas generar. Sí, Pero ahora ya trajiste a todas estas personas que ni siquiera tienen la educación y que solo quieren el regalo. el regalo, sí, Entonces, sí. la invitación a ser más inteligentes con este tipo de campañas que puede sonar bien, Ajá. pero pues que al final no estás logrando la intención o el impacto con el que se supone que haces una campaña de este estilo, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y hay que ajustarlo. Al final, el mercado es un ente vivo, ¿no? El público al que te diriges es un ente vivo que va cambiando y puede cambiar de un segundo a otro, ¿no? Y por lo tanto hay que ajustar las acciones de mercadotecnia con respecto a eso para lograr un impacto positivo en el mundo y seguir, eh, como lo dijimos en el episodio anterior, integrándonos de manera positiva al proceso de vida de las personas. No quiero agregar nada más para dejar que eso quede grabado porque lo hemos platicado, o sea, no hay que inventar el hilo negro, o sea, hay que reflexionar de esto, de hacernos las preguntas correctas, de no ir con la inercia. Y me gusta esa reflexión porque tal cual es como decir, nunca es tarde para el cambio, o sea, nunca Así es es. tarde para decir, oye, ya vi que esto que estoy haciendo tal vez está dañando, no me había dado cuenta y ahora quiero hacerlo bien. O sea, ya el mismo mercado lo va a valorar, ¿no? Porque a veces la gente dice, es que si cambio van a querer lo pasado, tal cual, o sea, puede que sí, pero vas a traer un mercado educado que al final creo te va a beneficiar más y ya no solo lo veas por el mercado, sino por ti, que eso pues sería el ideal, ¿no? Que estés haciendo estos cambios por ti y saber que vas a permear a tu mercado y que vas a crear valor compartido. Así es. Corregir hoy te abre la oportunidad a transformarte en una gran historia de éxito. Y pues esa es la invitación para todos y todas las que nos escuchan, si ya tienen emprendimiento, si trabajan en una empresa, en la situación en la que estén, podemos hacer muchas cosas y creo que el primer ingrediente es cuestionarnos y actuar, no tener miedo y saber que el actuar bien siempre va a ser positivo. Entonces me gustó mucho cómo terminó este capítulo, profe, cómo quisiera despedirlo, más allá de ya todos estos buenos nuggets de información y reflexión que ya nos dio. Pues simplemente nada más eso comprender los tiempos en los que estamos, las marcas que necesitan transformarse, que se transformen, porque si no es eh, renovarse o morir, porque el mercado sigue avanzando, los consumidores nos seguimos sofisticando y por lo tanto, no, si no creces, si no evolucionas con tu consumidor, entonces estás muy cerca de perder todo aquello en lo que habías trabajado. Wow. Pues ahí tienen la invitación. Quien tenga oídos que oiga y hagan caso a las recomendaciones. Creo, si les hace sentido como a nosotros, déjenos sus comentarios. Esperemos les sigan gustando estos contenidos, estos temas. Si tienen alguna propuesta, si tienen
¿cómo decirlo? Alguna contrarrespuesta a lo que hemos dicho, pues también compártanla. Al final, pues es un diálogo que vamos a hacer entre todos y agradecerles que estén con nosotros en este episodio de La Buena Suerte, que es el número 13. Pues, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Raymond, y un gustazo estar aquí con ustedes en Marca Mi sesión.